Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? En las clases anteriores ya estuvimos hablando un poquito acerca de las cantidades físicas, en especial dos grandes grupos, las escalares y las vectoriales. Recordamos que habíamos dicho que las escalares eran aquellas que solamente necesitaban un número y una unidad, o es decir, una magnitud para ser expresadas. Como por ejemplo el tiempo, cuando yo digo 5 horas, la temperatura cuando digo 48 grados centígrados, o el volumen cuando digo 6 litros. En todos estos tres ejemplos simplemente he dicho el número y la unidad en la cual se mide esa magnitud o cantidad física. Y de otro lado están un grupo llamado vectoriales. A diferencia de las escalares, para estas poder ser escritas correctamente, necesitan algo fundamental. Además de la unidad, además de la magnitud o el número, necesitan la dirección o el sentido, porque se refieren hacia dónde va esa cantidad vectorial. Y hablábamos acerca de lo que eran fuerza, desplazamiento o velocidad. Y para entenderlo, colocábamos un ejemplo que si a mí me mandan a empujar una caja, lo primero que se me debe venir a mí a la mente es hacia dónde quiere que yo empuje esa caja. Es decir, no va a dar lo mismo hacia la dirección donde yo la empuje. Debe haber un punto específico, ya sea que se quiera que se mueva a la derecha, a la izquierda, diagonal, hacia abajo o hacia arriba. Y ahí entraba la definición de lo que era un vector. Eso es un dibujo de un vector. Vimos la definición de que era un ente matemático que estaba constituido por un módulo o una magnitud, un tamaño, un sentido y una dirección, y que se usaba para representar cantidades vectoriales físicas en un plano cartesiano. Así que aquí podíamos ver nosotros lo que era un vector que tenía un tamaño, una dirección que se medía con el eje positivo de las X en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si se medía a favor de las manecillas del reloj, el ángulo quedaba negativo. Y que se representaba siempre con una letra mayúscula o una minúscula y una flechita arriba, independientemente si el vector va diagonal hacia abajo, hacia atrás, siempre se representa con una flechita arriba y una letra mayúscula o minúscula. Y hablábamos de ejemplos de vectores. Y de hecho en nuestra vida cotidiana, el vector que más se utiliza son los vectores fuerzas, que se miden en Newton. Estos vectores, sin duda, pueden estar representados en la vida cotidiana de cualquier manera. Cuando vamos al gimnasio y hacemos pesas, cuando empujamos una caja, un escritorio, un balde o lo que sea, cuando, por ejemplo, con amigos hablamos algo o hacemos una fuerza en cualquier dirección, cuando usamos poleas, en el caso de las construcciones o en el caso de que pueda yo levantar la persiana de una ventana, y el caso más común cuando caminamos. De hecho, cuando caminamos ejercemos fuerzas para poder darse ese movimiento. Y nosotros en la clase les habíamos mostrado esta pequeña simulación donde podíamos tener vectores en una sola dimensión, ya sea horizontalmente o verticalmente. Y aquí había ejemplos de una suma. Tengo dos vectores, el vector A que va a la derecha de 17 newton y el vector B que va a la izquierda de 9 newton. ¿Cuál sería el vector suma resultante? Pues el vector suma sería 17 a la derecha menos 9 a la izquierda y eso da 8 a la derecha. Esta regla de sumar vectores solo aplica en una dimensión, ojo, en una dimensión, ya sea que la tengo de manera horizontal o de manera vertical. Aquí está un ejemplo de cómo aplicar la suma de manera vertical. Imaginémonos que tenemos una fuerza que va hacia arriba de 5 newton y una fuerza que va hacia abajo de 15 newton. La resultante va a ser restarle a estos 5, estos 15 que va hacia abajo. ¿Ok? Y el resultado será 10 newton hacia abajo. Vamos a aprender que en estos vectores, cuando no nos dan la dirección, es decir, no nos dicen hacia abajo o nos dicen a la izquierda, ¿verdad? Podemos decir simplemente que 5 menos 15 da menos 10. Y el signo menos ya va incluida la dirección hacia abajo. Lo mismo ocurría en este caso donde estaba el ejemplo horizontal. Si yo, por ejemplo, a este vector que va a la izquierda lo hago más grande, por ejemplo, lo hago igual a 24, y tengo esta a la derecha que es 17, el vector resultante yo lo puedo escribir como 7 a la izquierda o simplemente decir menos 7. Al decir menos 7 ya estoy diciendo que va a la izquierda.
¿ok? Y lo mismo pasa con el del vertical acá en el ejemplo este. Solo que como aquí estoy hablando es del módulo, por eso siempre se coloca entre valor absoluto, este número siempre va a quedar positivo. Así que debo añadirle la dirección 15 hacia abajo. Y en este caso debería decir entonces, en el primer caso de acá, debería decir 7 a la izquierda, porque miren que está la suma en un valor absoluto, entonces este número no puede ser negativo. Pero en caso tal de que no coloque el valor absoluto, puedo decir 7 o menos 7 para identificar que va a la izquierda. Así que en la clase de hoy lo que vamos a hacer es este taller de suma de vectores en 1 dimensiones, donde vamos a llenar este formulario Google con las respuestas de acuerdo a dónde se mueve o cuál será la fuerza resultante que actúa sobre este cuerpo. Cuando hay una fuerza a la izquierda de 300 newton y a la derecha de 200 newton. Entonces fíjense que aquí debemos marcar dos opciones, el valor y si va a la izquierda o va a la derecha. De esa manera vamos a hacer y vamos a comenzar con operaciones de vectores en 1 dimensión. Una vez que terminemos con vectores en una sola dimensión, ya podremos pasar a vectores en 2 dimensiones. Y aquí es donde vamos a hacer ese recorderis matemático de Pitágoras y las razones trigonométricas, en el caso tal de que las necesitemos usar. Entonces, por ahora, jóvenes, la idea de la clase es que puedan realizar este taller de suma de vectores en 1 dimensión teniendo en cuenta lo que se ha explicado. Nos vemos mañana en la clase.